te vamos a contar un poco lo que sucedió un 20 de noviembre de 1845. Bien. Pónganse contexto, imagínense la época, Imagínense. estamos de repente en 1845. No sé, estaban ahí comprando un pancito, no sé. Bueno, no importa. Una suerte. Pero ahí sucedió algo, que pasó a la historia como un hecho eso, histórico justamente, Sí. y muy importante, por lo que se terminó recordando ese día en nombre de la soberanía nacional, imagínense. Lo que sucedió es que la Confederación Argentina, que al mando estaba Juan Manuel de Rosas, recordarán a Juan Manuel de Rosas, espero que les hayan hablado de él en la escuela, y si no, búsquenlo. Era un tipazo. Bueno, él enfrentó a las tropas de Francia y Gran Bretaña, que hablaban de libre navegación. ¿Vieron qué loco, no? Las frases que vuelven, ¿no? Que parecen, Sí, ¿no? eso, estamos hablando de 1845, bueno, en ese momento se decía, ¿no? No, por la libre navegación queremos pasar. Y en realidad querían evadir impuestos nacionales, pero también querían invadir parte de nuestro territorio. Claro. Lucio Norberto Mansilla, Lucio Norberto Mansilla, acuérdense de su nombre, que ya había combatido en la invasión de los ingleses, también en la guerra de independencia, en el ejército de los Andes, fue gobernador de Entre Ríos, decidió fortificar un recodo del Paraná con 3 gruesas cadenas, Sí. que Increíble. cruzaron de costa a costa. Los patriotas se pusieron en los márgenes para defender el suelo argentino con solo 21 cañones y 2.000 soldados. O sea, estaba bastante complicada la situación para enfrentar, a un ejército, ¿no? Sí, muchísimo más sí. elevado. La flota invasora se pudo abrir paso, eso sucedió, los ingleses y franceses, pero en ese abrirse paso perdieron muchos soldados, y ahí, bueno, sucedió que la derrota táctica sirvió para un triunfo estratégico, así se plantea, donde Francia e Inglaterra, al ver, claro, que había perdido la mitad del ejército, reconocieron la soberanía argentina y los derechos exclusivos de navegación de los ríos interiores. Bueno, Mansilla además siguió combatiendo con Rosas hasta la derrota en Caseros, que ahí debieron abandonar el país. Pero bueno, eso también sucedió en nuestra Argentina, que bueno, hoy se habla además de libertad y muchas cosas. Bueno, nada, no se ha ganado la soberanía nacional No. gratis, ¿no? Fueron con luchas, con peleas, con enfrentamientos que se hicieron porque, bueno, obviamente, muchos países han querido nuestros territorios, que son tan ricos en todo, en mucho, o sea, son muy importantes. Y bueno, y algo sucedió que en 2020, hace poco, cuando empezó la pandemia, Sí. Hace 4 años. Atrás. un pescador encontró la cadena de la batalla de la Vuelta Obligada. Qué increíble, amiga. Increíble. En el río Paraná. Y bueno, es hermoso, imagínense, tenemos las cadenas que fueron parte de esa lucha. Que uno dice, ¿cómo carajo se le ocurrió poner cadenas y decir, bueno, acá no van a pasar? Hizo eso con esas cadenas que encontró ahí un pescador. Salud. Fueron 3. ¿Sí? Amor, salud y dinero. ¿Cómo dicen de los estornudos? Amor, salud y dinero. Amor, salud y dinero. Bueno, bien, Sí, son los bien, 3. Michi, bien, Michi. Así que bueno, o sea, la colonización que pretendían hacer era con una flota de 95 navíos cargados de productos destinados a la provincia del Litoral y el Paraguay. O sea, querían pasar cosas sin pasar por nuestra nación, básicamente.
Así que fue una resistencia importante para eso, defender lo nuestro, ¿no? Claro. Así que nada, vamos a recordar siempre, ¿no?, la Vuelta de Obligado como una bandera, ¿no?, de lucha y pelea y de enfrentamiento y de qué es lo que se tiene que hacer para defender también lo nuestro, ¿no? Hoy con tantos debates en torno, bueno, a qué hay que hacer para resistir o qué hay que planificar o pensar para hablar de soberanía nacional o para el futuro de nuestro país, que esperemos no sea tan lejano. Bueno, una de las cosas es esto, ¿no? Tener la capacidad de defender nuestro territorio sin miedo y sin limitaciones, ¿no? Porque, bueno, ya San Martín lo decía, ¿no? Hay que defender la patria, ¿sí, no? No, sin duda. Así que bueno, esos fueron los recordatorios, que acá tengo la foto encima de las cadenas, es muy bueno. Pero bueno, eso para recordar un poco. Y además, bueno, hoy, como dijimos, se cumplen 2 años de la muerte de Eve, de Bonafini. Y bueno, ella nos ha hablado siempre, ¿no? De tener soberanía. Sí, de cómo de la memoria. defender nuestra patria, de que, bueno, hacía muchos mensajes, ¿no?, en torno a la militancia y de las personas, como, bueno, eso, defendamos la patria, digo, claro. Los jóvenes, que eso tiene que ser uno de nuestros objetivos primarios. Bueno, y ahí podemos hablar también de la militancia, ¿no? Bueno, de todas esas cosas. Que acá una pregunta, si todavía siguen personas mirándonos, ¿qué es la militancia? Porque creo que también tenemos hoy un debate en torno a eso, ¿no? ¿Qué es la militancia? Es que sí. Para quienes militamos y quienes no, digo, creo que capaz que tenemos todos un concepto de eso. Entonces, yo escribí, mira, Alessandra, acá estamos, vamos, banca. Te amo, amiga. Yo escribí un texto, que capaz que en un rato lo leo, pero bueno, un poco porque a mí me pasa que hoy sucede con esta modernidad de las redes sociales y demás, que uno cree que, no sé, compartiendo un flyer, que yo lo hago igual, yo comparto en las redes, lo utilizo como un canal de comunicación. Es que sí. Para compartir lo que va sucediendo y demás, o mostrar mi indignación y demás. También para que se enteren algunas cosas que capaz que suceden y nadie se entera, pero también entender que de ahí no es que estamos transformando la realidad, ¿no? Sino, bueno, eso, simplemente informando. Informando o depende, visibilizando qué. Claro, pero hay no que sé. estar también. En tiempos que Ese es el corren, tema. creo yo, ¿no? Hay que estar más que nunca. Es como que antes quizás, cuando no peligraba todo, o quizás estábamos en una situación totalmente diferente a la que nos encontramos hoy en día, quizás, bueno, era como un poco más relajado el estar o no estar, en si marchar o no marchar, hacer presencia o no. Y creo que hoy en día, ya lo hemos visto, ya pasamos años de macrismo, nos arrasó una pandemia también, y bueno, y ahora nos toca este mal, que es tener a alguien como Javier Milei en el gobierno. Nada, creo que hoy más que nunca es cuando tenemos que estar, cuando nos tenemos que unir con el otro, cuando tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿cómo puedo transformar esta realidad que nos están imponiendo? ¿Qué es lo que puedo hacer yo desde mi lugar, desde mi espacio, desde mi persona, ¿no? Por ahí quizás las personas que nunca militaron o nunca marcharon o nunca se cuestionaron nada, bueno, creo que es momento de cuestionarse, es momento de preguntar, esto que está pasando está bien, quizás lograr, este gobierno está logrando naturalizar a las personas que no alcance ni para 1 kilo de pan, que no haya laburo, que bueno, que no sé, haya tantos paros, tantos cortes, tantas marchas. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Entendés? ¿Por qué? Preguntarse. Siempre ir a la instancia de la pregunta y la duda, ¿no? Sí, y además porque, no sé, pienso eso, que capaz que, bueno, nombraste la pandemia y tal cual. Sí, también. Yo creo que ahí hubo
un quiebre, que fue la pandemia. También tiene que ver que, bueno, justo tuvimos un gobierno que dijo ser popular y después sucedieron cosas, pero la pandemia en particular hizo un quiebre, bueno, en las personas no, en general, pero bueno, en la militancia yo creo y en la política también, ¿no? De repente desmovilizar a una gran parte de... Desencontrarnos. Sí, desencontrarnos y desmovilizar a una gran parte de las personas. Bueno, sobre individualizar a la gente, digo, También. eso, tener la posibilidad de quedarse en su casa y poder hacer cosas sin tener que salir y ver cara a cara a los otros, no poder hacer videollamada. Eso no está bien, chicos. No, Nos nos destruyó. No. Quizás un año estaba bien, no. pero 2... No, Wow, un montón. y entonces como que también eso, nosotros por ejemplo, siempre cuando me ha dado también contradicción cuando he escuchado a personas como decir, el movimiento popular no movilizó. Yo recuerdo que nosotros hemos movilizado hasta en pandemia, ¿no? Real. Por lo menos cuando bajó un poco la situación, ¿no? Porque al principio no había que salir, pero bueno, después empezó la vacuna y demás, y podíamos salir con barbijo y qué sé yo, y hemos salido. Pero bueno, entiendo que hay mucha gran parte del movimiento, de quienes han salido a las calles que en ese momento no salieron, no solo por la pandemia, sino también esos 4 años, ¿no? Después, la pandemia terminó en 2022, ponele. Sí. Bueno, del todo sí. Claro, entonces bueno, creo que eso como que nos cambió, capaz que individualmente a las personas, digo, un poco de la cuestión de, bueno, qué debemos hacer y qué importancia, y darle un rol demasiado para mí importante a las redes sociales, que tienen igual un rol importante hoy, pero ni siquiera de forma beneficiosa, sino todo lo contrario. Sí. Nosotros además tenemos que ir más y acá tiro una opinión, pero digo, tenemos que ir a militar no las redes sociales, digo, el salir de ahí, para mí, porque nos está haciendo mal. Que también hay toda una cuestión ahí que no estamos teniendo en cuenta. Es que sí, amiga, es como cuando hablamos de ponerle la situación está crítica, bueno, pero pensemos en nuestros candidatos 2025, 2026, 2027. Y yo tipo, pará, o sea, no se puede pensar en un futuro si no hay un presente, ¿entendés? Si no estamos haciéndonos cargo en el presente, en la actualidad, en los que nos compete hoy en día, ¿no? Como que me genera un poco de bronca, porque termina siendo como esa militancia de cartón, al final y al cabo. Como... y que nos termina manejando la agenda otra También. vez nuevamente, y entonces como, corrernos un poco de ese lugar y decir... y además de que no puede quedar trunco como una cuestión del pasado salir a la calle. No, que son... Yo dije, ¿qué? No, eso ya pasó, no hay que salir a... No, chicos. No permitamos que el avance de la tecnología, que además lo tienen en su poder, justamente el poder. Sí. El poder que no quiere beneficiar al pueblo, que no le importa las necesidades básicas de la población, que solo le importa el lucro, la ganancia a costa de todo nivel. Una plataforma de películas y series dice, nosotros laburamos y nos dedicamos a buscar la forma de que las personas no duerman, para que llegan de laburar y a la madrugada se quedan hasta las 5 o 6 de la mañana viendo nuestras series. Sí. Digo, y personas que piensan eso, obviamente no están pensando en la salud de las personas, no están pensando eso, en nuestro bienestar. Sí, Están pensando en guita, en ganancia. Entonces, si nosotros entendemos eso, obviamente tenemos que romper esas estructuras y dejar de hablar de modernidad. Digo, no, la modernidad es eso, es como sobrepasar y superar estas etapas en las que en realidad estamos viviendo etapas, no sé, paliativas, casi. Sí, o digo, no sé, casi de, digo, donde tenés más del 50% de las personas que no comen, que están buscando la basura, que están vendiendo su propia ropa para sobrevivir. Y entonces no estamos en la modernidad, chicos. No estamos en la modernidad. Entonces como que para mí, bueno, hay que darle una discusión a eso, como... sí, son re importantes las redes sociales, pero serían más importantes si las tuviéramos en nuestro poder.
Sí, a nuestro lamentablemente no. favor, claro. Entonces, para mí es todo lo contrario. Parezco una vieja chota, pero... ay, no, no me salió. Pero bueno, parezco eso. Me dirán así, pero yo de verdad que militaría todo lo contrario. Militaría él encontrarnos cara a cara, militaría él salir a las calles, militaría él reunirnos y debatir como antes, el pegar afiches, plenarios, el asambleas, sí, el general boca en boca. Eso militaría. Las pancartas. Las pancartas, claro, repartir el papel. Es que sí, porque lo vintage nunca muere. Que resurja lo vintage, pero no de forma romantizada porque por una necesidad, sino, o sea, como está pasando con la circular. Con la ropa circular, sí, todo bien, pero tampoco... La gente que está vendiendo circular es porque tiene una necesidad concreta. Tampoco, pero sí es cierto que hoy hay una sobreproducción y no necesitamos más ropa, hay muchísima ropa. Entonces circulémosla, eso sí, ni hablar. Pero bueno, nada, tengo como también eso, una mirada en torno a discusiones y debates que estoy escuchando, por lo menos capaz que dígame lo contrario, digo, puede ser. ¿Qué piensa Chat? ¿Qué piensa Chat? Pero he escuchado eso como... no hay que escuchar Twitter. Chicos, Twitter... ¿Qué? No, es un montón. Como, no, Twitter hay que lo tiene él... no hay que no hay que subestimar las redes. No, nadie las subestima, todo lo contrario. Pero tampoco creamos que igual nosotros vamos a tener el poder de enfrentar un monopolio solo desde nuestra red social propia. No lo vamos a hacer. No, porque aparte te censura. O sea, es increíble porque pones, no sé, algo en chiste. Yo la otra vez subí una historia. Odio a los hombres, puse. Y a los 5 segundos, ¡pum! Me lo borró, ¿entendés? Sí, y ¿discriminaste a los hombres en el Día de los Hombres? Sí. Justo el Día de los Hombres vas a discriminar a los hombres. Justo el día. Bueno, y me puso. Por favor. Eliminamos tu historia porque... al final esto es un matriarcado por una identidad, no sé qué. Y yo me empecé a reír porque dije, no, esto nunca me pasó en la vida. Tipo, increíble. Entonces lo manejan a la forma en que ellos quieren, básicamente. O sea. No, y bueno, y se está denunciando, investigando que Twitter se convirtió en una red social de trolls. Es que sí. Increíble. Entonces, es increíble. O sea, y yo escucho a la gente que dice, la gente. La gente. La gente. No, bueno, pero hay personas que dicen, no, porque es espantoso la cantidad de personas que están diciendo estas barbaridades. No son personas. Son bots. Les pagan. O sea, sí son personas, pero les dicen lo que tienen que escribir. Entonces como que no son las personas las que están diciendo eso. Sí, Nair. No, encima... arrancaba a comentar. Hola. Pero, hola, ¿cómo están? No, encima... Ya no es divertido porque vos entrabas a esa red para ver los comentarios. Real. Porque el Twitter original como era un diario. Pues yo entraba, me levantaba, me ponía matecito, entraba y era como... bueno, algo interesante. Y ahora entras, son todos comentarios iguales. Sin sentido, que parece, o sea, con inteligencia artificial, bot, propaganda. Y vos decís, ¿qué es esto? Sí. Y todas fake news también. ¿En qué? Y más si entras al tweet de Javier Milei. Ay, no, por Dios. No. Voy a poner censurar esa palabra. No. Es por eso. Digo, a veces nos creemos un mundo artificial. ¿Qué es eso? Un mundo artificial. Entonces, para mí, yo estoy muy... Militemos el cara a cara. Militemos el volver a el tocarnos, a vernos, a abrazarnos, a escucharnos. A tener feelings. Sí. Militemos eso porque más allá que estamos ahora en una radio por streaming, pero a nosotros nos gustaría mucho, digo, tener una radio como antes, pero bueno, las posibilidades son estas, que igual nos encanta, porque esto nos da la posibilidad de hablar con las personas que nos están mandando comentarios y hablar, y también igual eso, debatimos cosas que entendemos no se debaten en otros lados. No. Y eso también nos gusta, ¿no? Como dar debates, rompiendo estructuras, incomodando y haciendo cosas que... No siendo medio tradicional como suelen ser. Ya hay demasiados. Hay demasiados. Hay que romper la estructura, hay que romper la norma. Uno más.
real que igual lo hacemos, amiga, porque somos 3 pibas de menores de 25 años, poniendo la cara, hablando sobre política, y eso, nosotros tenemos nuestros trolls también. Es verdad. Nos publican cosas de nuestros flequillos. Tus flequillos. Nos dicen que no sabemos hablar, y no, hermano. Ay, la amo. Hablamos, Me para trago. hablamos para los que nos entienden. Claro, no, tenemos un propio lunfardo, ustedes no entienden nada. No, Bueno, pero- eso es lo que molesta y eso es lo que es disruptivo, ¿no? Claro. Mujeres hablando sobre política, poniéndonos serio, ¿no? Y qué sé yo, hay que hacer eso. Hay que romper con la heteronorma y la norma en general. Tal cual, sí. Aguante. Y bueno, yo escribí un texto. Me da un poco de vergüenza, pero... No, quiero que lo leas, amiga, porque yo me emocioné. Bueno, voy a leerlo. Ella no dudaba. ¿Qué es Le la decían y Bueno, ya- bueno, dale, sí. Bueno, lo leo. No, Mi amiga bueno, la sí. menos leonina. Si hacía lo humilde, le decían, léelo. Bueno, está bien, lo leo. Dale. Ay, bueno, no me insistas tanto. Por favor. ¿Cómo va? Que lo leo, dice. Bueno, ¿Lo vas a leer? Ahí está Angelito, mirá, vino Angelito. Lee, No podemos hacer una ¿Le hacemos una entrevista. entrevista a Angelito? Estaría bueno hacer una entrevista, Angelito. ¿Estás? 5 bueno, minutos. bueno. Ah, no, es un hombre ocupado. A ver, Angelito. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo es? Bien, ¿Cómo va? bien. ¿Todo bien? Todo tranquilo. La consigna, estamos hablando sobre qué es la militancia. No, hoy demasiado. Demasiado por Sí. hoy, ¿no? No, hoy está bueno poder primero saludar por la soberanía nacional. Está Es el bien. Día de la soberanía nacional. También. No es poca cosa cuando el cipayo de Milei nos quiere vender el río Paraná Sí. También. y que ahora le pusieron vía navegable, ¿viste? También. Sí. Hace rato, ¿no? Sí. Que tiene que ver con varias cosas eso de la... Porque también hay que hablar de los acuerdos que había hecho Alberto, ¿no? Y Massa con el DNU 949 que habían permitido del 20 para que vengan los ingenieros norteamericanos acá. ¿Se acuerdan de esta Sí, discusión? sí, nos acordamos. Al Paraná. Y después este cipayo le abrió la puerta, porque uno parece que le Sí, abrió hicieron un la acuerdo puerta al a ejército. este Milei a poder plantear la venta del Paraná como si fuera vía como vía navegable. Si quieren le voy a regalar una frase y me voy. Por Dale, favor. Regálanos una frase. Una frase para el Día de la Fíjate, ya Soberanía pusimos la Nacional. Qué producción. Está muy bueno. Esta es una frase que le dijo Lucio Mansilla a su tropa A ver. el día que defendió la puerta, la entrada, ahí en la vuelta de obligado, que hoy se va a hacer un acto que lo va a hacer Axel. Sí. Axel Kicillof. Ahí los tienen. Consideren el insulto que hacen a la soberanía de nuestra patria al navegar sin más título que la fuerza, las aguas de un río que corre por el territorio de nuestro país. Pero no lo conseguirán impunemente. Trémola en el Paraná el pabellón azul y blanco y debemos morir todos antes que verlo bajar de donde flamea. Vamos, viva la Aguante patria. Mansilla, Día de la Soberanía Nacional. Nosotros también vamos a dejar la vida por nuestra patria. Muchas gracias. Besitos, chicas, nos Sí. vemos. Bueno, ahí Qué tuvimos, una entrevista express. Una mini intervención Una intervención express. increíble, como me encanta. Aguante Mansilla, aguante Rosas, aguante la soberanía nacional, viva la patria. Viva la patria. Y bueno, a defenderla también, porque de verdad lo que pasó el martes, ayer fue, es muy grave. Justamente el Paraná, lo que defendieron con cadenas, con 2.000 soldados, nuestro ejército en ese momento, encabezado por Rosas y Mansilla, hoy lo están regalando como si fuera, no sé, como si yo estuviera regalando, no sé,
este mate, ¿entendés? O sea, digo, Sí, sí, sí. y es la hidrovía. No, Es sí, la sí. hidrovía, o sea, es nuestro Paraná, es por donde pasa, o sea, los puertos, Claro. Tal cual. donde pasan los barcos. Además, que les interesa porque sí, ¿no? No les interesa No, porque Les sí. interesa porque... Está el ejército de Estados Unidos ahí, la embajada, todo en nuestro Paraná, y ahora lo pretenden privatizar. Se va a abrir una licitación que hay tiempo hasta el 29 de enero para presentar las propuestas sobre nuestra vía navegable que atraviesa gran parte de América del Sur. Eso está sucediendo. Lo anunciaron ayer, lo anunció el jefe de gabinete Guillermo Francos. Y es increíble, ¿no? Porque uno ya sabe lo que va a pasar. Lo va a comprar una empresa de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de algún país extranjero, para manejar nuestros puertos, nuestras aguas. Increíble. Y bueno, y eso está pasando en nuestro país, está pasando en nuestro territorio, y se nos cagan de risa, básicamente, yo a veces siento. Así que nada, bastante polémico, pero bueno, desde acá queremos contarles para que lo sepan. Creo que es un año de reflexiones, ¿no? Porque eso, Uf. nos han golpeado tanto en Este muy año poco fue tiempo. una mierda, Ujú. Y el tema es que faltan 3 años, Claro. supuestamente, para no que vamos. continúe este gobierno. No vamos a permitir 3 años. Y estamos todos en que no sabemos qué va a pasar. Hay un quilombo bárbaro en el movimiento popular, hay un quilombo bárbaro en todo el país, hay un quilombo bárbaro en el mundo. Entonces necesitamos como debatir, ¿no? Y bueno, y mi pregunta inicial es, ¿qué es la militancia? Que le hicimos recién acá. Ujú. Y se las pregunto, ¿qué piensan ustedes que es la militancia? Más allá que tengan una mala idea de la militancia, que puede ser, que piensen como negativo, también es válido. Y yo planteaba, ¿no?, que hoy parece que puede ser todo la militancia, pero para mí no es todo. Y ahí me acuerdo que, bueno, ayer tuve un debate con Angelito, justamente, porque me decía, bueno, para mí la militancia sí es todo. Porque claro, para mí también, por ejemplo, la militancia para mí es mi vida. O sea, yo decidí que mi vida es la militancia, digo. Mi forma de vida es militancia. Va a estar atravesada por eso. Y hay personas que lo deciden así, digo. Sí, sí, sí. Que también, porque digo, una persona militante no es militante solamente, no sé, en su organización o eso, en una actividad política. No. Uno cree que es militante con eso, su forma de pensar. O sea, cuando uno habla de, no sé, justicia social o de necesidades o derechos, o eso, el bienestar o el tratar bien a las personas, Sí, o sí, tratarlas sí. como personas, uno en lo cotidiano lo va trayendo, ¿no? Pero yo lo planteaba desde otro lugar, ¿no? Desde esta discusión de creer que uno está aportando o transformando la realidad o generando cosas que a veces creemos que es un montón, pero no, compartir un reel o eso, hacer un streaming, que para mí es re importante, pero no hay que hacer solo eso. No, O sea, porque lo hago, yo comparto mi historia, la publicación de tal cosa, bueno, todo, pero atrás tiene que haber otro par de cosas que uno debería hacer si uno se considera militante o cree que hay que transformar la realidad y demás. Entonces planteé, y ahí lo leo, ¿no?, que militancia para mí es salirse de la comodidad, es romper las estructuras sociales de los otros y otras y otres, y también las propias, ¿no? Ujú. Porque uno tiene un montón de estructuras, o sea, nosotros venimos con ya una estructura impuesta y tenemos que estar, digo, dispuestos a eso, a cambiar. Es caminar, es quitarse también el velo del prejuicio. Un profe me dijo hace poco, ¿no?, es generar movimiento, que él hablaba él estaba dando un tema del que no estaba de acuerdo, pero le dice, no, el que no estaba de acuerdo, que algunas cosas le parecían bien y otras no, que era bueno el tema de buen vivir y demás, Ujú. pero que le gustaba el concepto porque rompía estructuras, porque cuestionaba el capitalismo, Claro. que hoy, por ejemplo, la naturalizamos y creemos que, bueno, el capitalismo va a ser para siempre y es así. No. ¿Por qué? O sea, y no te permite ni siquiera, viste, dudarle. Vos Claro, decís, sí.
déjame dudarlo, déjame cuestionarlo, ¿qué no puedo decir? Déjame preguntar por qué. Por lo menos imaginar otro tipo de vida, Claro. otro tipo de mundo, ¿por qué no? Y para mí es eso, ¿no? Es cambiar, es interpelar y es generar incomodidad. Y para mí en la incomodidad entra el cuestionamiento, entra el transformar las miradas, entra el no naturalizar ni acostumbrarnos a lo que se nos presenta como dado. Y es tampoco rendirse, no resignarse. Todo eso tiene que ver con la militancia, que es un trabajo enorme, ¿no? Que uno hace. Es nunca olvidarse de dónde vino cada una y cada una, más allá de las circunstancias que vayan pasando. Es no dejarse influenciar. O sea, que no es que, bueno, o sea, yo estoy de acuerdo con esta persona y me dejo influenciar. Bueno, me gusta todo lo que diga esa persona está bien. No. Voy a escuchar a la persona y voy a construir nuevas miradas mías o de otros en cuanto a los que escucho. Pero no quiere decir, bueno, le hago caso. Es dejarse de sentirse superior, como nos han enseñado quienes nos han colonizado, ¿no? Que también es un aprendizaje que, aunque digamos que no, aunque más cualquier persona lo debe tener, ¿no? Esa cuestión de la envidia, la superioridad sin querer, que ni siquiera la controlamos a veces. Bueno, hay que para mí desnaturalizar eso y también cambiarlo. Y bueno, y entender al otro, construir con el otro, es no tener miedo a generar cosas distintas, a que todo mundo que soñemos es posible si es en colectivo, si es para que nuestras vidas sean dignas de ser vividas, todo. Si nosotros tenemos ese objetivo, todo puede estar permitido. Y es no permitido que nadie nos haga creer que las cosas no pueden ser de otra manera, que nuestro paso se trata de votar, ponemos el voto y sobrevivimos y listo, ya está. Así que bueno, eso es un poco ¿no? De intentar disfrutar a costa de no organizarse, ni luchar, ni poner el cuerpo por nuestra patria, ¿no? No está bueno eso, chicos. Y no. O sea, finjo demencia porque quiero... Sí, o sea, obviamente, todos tenemos derecho a disfrutar. Y yo, de esto, salgo un fin de semana y la paso bien y me lo merezco. Digo, me lo merezco, pero bueno, al otro día tendré que también estar en la realidad en la que estamos y eso, defender nuestra patria. Bueno, dejar de bajar la cabeza, pelear por nuestros derechos es más digno para mí que cualquier meritocracia impuesta, que no elegimos tampoco. Y bueno, yo apuesto, ¿no? Por más militancia, por más compromiso por este país y este mundo, hasta que todo sea como soñamos. Y termino con viva Perón, aguante Perón, pero también fundamentalmente el pueblo que lucha, que me parece que es... ¿no? O sea, Perón no existió porque sí, no es un ente. No hay personalismos, ni Rosa, ni Mansilla, ni Cristina, ni Néstor, no. Existió por un colectivo, por gente que la reconoció como tal y le dio el lugar para decidir sobre sus vidas. Pero tampoco las personas el pueblo no quiere a cualquiera, quiere a quienes le responden y a sus necesidades y quienes los escuchan y quienes le dan lugar. Así que nada, vamos a transformar. Yo creo eso. Tengamos no esperanza, porque me parece espantosa esa palabra, porque viene de esperar. Leí el otro día un texto de un autor que decía esperanza. ¿Qué es esperanza? Viene de esperar esperanza. Claro. Es quedarse quieto, ¿no? Que eso es un poco... Yo de verdad que respeto mucho las religiones y demás, cada uno decide, pero bueno, la esperanza, que también la usan las religiones además, y hasta la política, ¿no? Viene de eso, de esperar y soñar y creer en algo superior a uno. Y yo, por lo menos en mi concepto, yo creo en las personas. O sea, creo en las personas y creo en nuestro poder de cambiar y transformar nuestra realidad y las cosas. Así que creamos en nosotros, básicamente. Dejemos de esperar y hagamos y animémonos a ser nosotros quienes dirijamos nuestra propia vida. Mal. Así que bueno. Alessandra había puesto algo, militancia igual defender a flor de piel, tu identidad y derecho, creo yo. Al menos eso aprendí de Solcito. Yo creo que todos, también me identifico, que aprendí muchas cosas de Solcito, que capaz en el momento que yo ingresé acá, surge, capaz lo tenía
inculcado, pero no tanto y reforzado como cuando conocí a mi querida Solcito. Mal. A mi querida Abby. Ay, qué lindo. Y bueno, a Nadir, a Sole, a todos. Creo que todos van como formando un poco de lo Sí, que vas creyendo y vas armando. Real que sí. Muy lindo. Ni hablar. Sí, se construyen cosas re lindas entre Tal todos. cual. Miradas también, porque, qué sé yo, todos Sí. tenemos como eso, distintas vivencias y de donde salimos. Y es que sí. Y bueno, Va. o sea, para mí lo más lindo es eso, como que se encuentre toda esa diversidad. Sin juntos. dudas. Bueno. Yo, sí. Yo, pensándolo un poco mejor. No, yo conocí la militancia en la secundaria. Y sí, también, por Sol. Y si no, porque me formaron. Yo me acuerdo que cuando terminé el secundario dije, ¿y ahora qué? ¿A dónde milito ahora? Y bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, llamado Ángel Ibáñez. Un ángel. Nada, terminé acá en lo que surge y fue como, bueno, otra cuna, otro tipo de militancia Me que hasta el encanta día de la hoy. persona baja de Sí, línea sí, y sí. estaba diciendo, no. Perdonen. Sí, No sé qué si nos tienen pasa hoy. dudas de militar, ya saben a dónde concurrir, digo, acudir. Concurrir. Disléxica nivel 1000. Así que bueno, qué loco, de golpe son la 1:06. Y estuvimos hablando todo este tiempo, nos estuvieron escuchando. Tremendo. Qué grandes, nuestros 8 fieles oyentes. Bueno, ayúdenos compartiendo este link, siempre se sigue reproduciendo. Así que compártanlo, compartan Radioactivas, compártanlo. No tenemos ahora sticker, nos quedamos sin sticker, pero vamos a hacer de nuevo. Así Pero que para eso necesitamos que nos aporten, porque nos no es gratis aporten. los stickers. no, Son ojalá. caros. Un Tipo, el matecito. papel de sticker es caro. Nada, esto es Surge a la Mañana. Sin palabras. Sin palabras. Creo que hablamos un montón todo el día igual, por eso estamos como, ya se nos agotó la batería social, tenemos hambre. Uy, Pero bueno, nada, esto fue Surge a la Mañana. Nosotras somos Radioactivas. Quienes habla es Amira. Me Sol. acompaña Solcito, Michi. Michi. Del otro lado tenemos a Sole y a Nair. Exacto. Nuestras grandes operadoras. Ujú. Bueno, nos pueden seguir por nuestras redes sociales, que son Instagram. Instagram como Radioactivas con /S, Facebook Radioactivas LP, Twitter Radioactivas_LP y bueno, YouTube como Radioactivas. Apórtennos en radioactivas.lp. Y bueno, nos vemos el sábado. Sí,